Bem-vindos a mais um Boletim da Venezuela. Hoje a gente está aqui com um convidado muito importante, a Blanca Ecaute. A Blanca que foi ministra das Comunas por 2 anos, até o último sábado, né, Blanca? E participou ativamente da construção de projetos importantes junto com o governo do Maduro na construção das cidades do Estado comunal. Tudo bem, Blanca? Sí, bien, aquí preparándonos para esta jornada de defensa de nuestra patria a través de la vía electoral. Muitas graças, muito obrigada por participar aqui conosco hoje no Boletim Venezuela. E, bom, esse nível, né, de organização do povo venezuelano, ele está sendo fundamental para bons resultados no combate à Covid-19 no país. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também a ministra agora... no último sábado, a Blanca entregou o Ministério das Comunas da Venezuela, porque foi nomeada pelo presidente Nicolás Maduro para postulação de candidata à Assembleia Nacional da Venezuela, junto com outros 7 membros executivos do partido, do PSUV. E, bom, agora a Venezuela ela se prepara para suas eleições, para suas próximas eleições parlamentares, que serão realizadas no dia 6 de dezembro de 2020, e o papel da Assembleia ele é fundamental para aprovar de acordos internacionais por meio dos quais o governo pode receber fundos, pode receber créditos internacionais. E por esse motivo, essas eleições agora, né, Blanca, no dia 6 de dezembro, são eleições muito importantes, eleições parlamentares, uma das mais importantes dos últimos anos da Venezuela, por conta das duras agressões que o país tem vivido em função da interferência imperialista dos Estados Unidos. Antes de começar, então, Blanca, acho que a gente não pode deixar também de falar do que está acontecendo entre Brasil e Venezuela. A Venezuela ela vem enfrentando muitas agressões internacionais que vêm de múltiplas dimensões, né? Incluindo aí pressão militar aberta, ataques de mercenários, pressão econômica, operações secretas, campanhas de desinformações geridas aí pelos Estados Unidos e pelos seus aliados. O Bolsonaro, no Brasil, agindo de uma forma diferente do que está escrito na nossa Constituição, de respeitar a soberania dos povos, tem se mostrado a favor das políticas que são ordenadas por Washington, né, ao não reconhecer Maduro como presidente. E nessa última sexta-feira, no último viernes, o Ministério das Relações Exteriores disse que não reconhece mais o corpo diplomático venezuelano que está no Brasil. Bolsonaro está fazendo mudanças estratégicas de atuação das Forças Armadas brasileiras para que permita a invasão a outros países mesmo, dentre tantas outras tensões que estão sendo criadas entre os países, entre o Brasil e os outros países latino-americanos, em especial a Venezuela. E, Blanca, como é que vocês aí estão analisando essas provocações entre o que o governo Bolsonaro tem tentado fazer em relação à Venezuela, numa clara aliança a Trump? Bueno, efectivamente Venezuela es atacada de manera permanente por los Estados Unidos, todo el poder del hegemón estadounidense en contra de nuestra nación, y ha tenido como uno de sus mejores herramientas justamente gobiernos lacayos, gobiernos que no tienen ningún tipo de postura realmente identificada con sus pueblos, sino que asumen de manera abyecta toda la agenda que imponen los Estados Unidos. Lamentablemente, el gobierno de Brasil, dirigido por Bolsonaro, es una herramienta del gobierno de los Estados Unidos para el ataque a Venezuela. Así como, lamentablemente, Colombia
su gobierno, un gobierno vinculado al paramilitarismo, un gobierno vinculado al narcotráfico, pero sobre todo un gobierno criminal en contra del propio pueblo colombiano, también es un instrumento permanente para el ataque a Venezuela. Este plan de ofensiva contra Venezuela ya tiene varios años. Obviamente, desde que empezó la revolución, hemos sido un objetivo del gobierno de los Estados Unidos. Hemos ya tenido golpes de Estado desde el año 2002 contra el comandante Chávez y ha sido sistemático el ataque internacional, mediático, el linchamiento mediático en contra de nuestra república. Todas las acciones criminales de sabotaje, de intento de ocupación a través del paramilitarismo colombiano a nuestro territorio. En el año 2004 se detuvieron paramilitares colombianos que portaban uniforme venezolano para justamente asesinar al comandante Chávez en aquel momento y generar una situación de guerra civil en nuestro país. Esa agenda ha sido permanente, hemos nosotros caminado esta larga marcha por nuestra soberanía, por construir el socialismo en medio de un ataque, como lo decía, permanente, sistemático, pero que en este momento está en una de sus fases más intensas y más descaradas, porque de alguna manera siempre fueron acciones que pretendían encubrirse, enmascararse. Ahora el gobierno de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, dice abiertamente que Venezuela debe ser de los Estados Unidos, es decir, pone ya definitivamente como uno de sus objetivos el recolonizar el territorio. Y yo creo que esto no es contra Venezuela. Y tampoco es exactamente una recolonización. Creo que vienen por la destrucción de nuestros estados. El ataque contra Venezuela es el ataque contra, y no solamente lo decimos por nuestras reservas de petróleo, de oro o biodiversidad, y sobre todo por nuestra postura firme en función de la unidad latinoamericana y en función de la defensa de la soberanía de nuestros pueblos. Pero creo que sobre todo el objetivo es, para poder arremeter definitivamente contra América Latina, necesitan eliminar una de las voces o uno de los obstáculos más grandes, que es Venezuela. Y ese obstáculo es desde hace ya 200 años. El proceso de independencia de venezolano marcó un hito en lo que es el proceso de soberanía en América Latina, el proyecto gran colombiano de unidad latinoamericana, el proyecto anfictiónico de construir el Congreso de Panamá para sumar a toda nuestra América. Todos esos proyectos de Bolívar, que no solo fueron proyectos, se convirtieron en realidades, se concretaron en 5 Naciones Unidas, pero que pretendían, decía Bolívar, convertirnos en una gran nación de repúblicas libres, más grandes por las virtudes, más grandes por sus valores, por su era puesta a un mundo nuevo, que por su extensión o por su riqueza. Y ese proyecto de Bolívar lo retoma Hugo Chávez. Y iniciamos el siglo XXI planteándonos nuevamente la unidad latinoamericana, y por eso el ALBA, y por eso Petrocaribe, y por eso UNASUR, y por eso la CELAC. Fue una apuesta que tuvo además, arrancando Venezuela con esta dinámica con el comandante Chávez, fue todo un movimiento importante que permitió que presidentes que se parecían a sus pueblos llegaran al gobierno, como Lula, o como Néstor Kirchner, o como Evo Morales, o como Rafael Correa, como Lugo en Paraguay. Hubo una intensa movilización que estuvo muy enmarcada en la conquista electoral por parte de los pueblos, de los gobiernos. Pero el proceso tiene que ir más allá. Y por eso la apuesta de nuestro comandante Chávez, y es la que mantiene nuestro presidente Nicolás Maduro, es el Comuna o Nada. Es la organización popular para transformar radicalmente los estados.
porque desde el paradigma del Estado burgués, de las democracias representativas, las conquistas del pueblo son ilusorias. Inmediatamente, a través de todo el poderío imperial, terminan desechándose y terminan de manera criminal destruyendo lo que ha construido el pueblo. Y vemos el caso de Evo Morales, que aún ganando las elecciones, a partir de toda una acción golpista dirigida, financiada por los Estados Unidos, terminó dándose un golpe de Estado y enmascarado por la OEA y por los organismos internacionales. Entonces, este momento es un momento clave porque es la hora de los pueblos, es la hora de transformar las estructuras del viejo Estado que heredamos del modelo colonial, que no rompió las cadenas de los esclavistas, de las oligarquías, de los vendepatrias, y que es necesaria una transformación radical de los estados. Pero solo es posible con el fortalecimiento verdadero del pueblo empoderado, del pueblo gobernando, del pueblo construyendo, del pueblo con poder. El poder del pueblo no es el poder opresor, es el poder de transformar, el poder de liberar. Decía el comandante Chávez siempre que eso de querer es poder es una frase que hay que de alguna manera trabajarla mucho, porque aunque queramos, hay un tránsito importante hacia Podemos. Y ese tránsito exige acción, movilización, organización y lucha constante. En Venezuela hemos estado batallando, enfrentando todo lo que tuvo que enfrentar el comandante Chávez y todo nuestro pueblo, pero que culminó en un magnicidio, porque el comandante Chávez fue objeto de un asesinato a partir de una enfermedad inoculada. Sin embargo, creían que con la pérdida del comandante se acababa la revolución, y no fue así, porque como lo decía el comandante, no soy yo un hombre, decía él, somos un pueblo, soy un pueblo, es un pueblo. Aquí Chávez somos todos y todas, porque Chávez encarnó un proyecto histórico, el de Bolívar, y encarnó un pueblo entero, las luchas, los anhelos, pero también los valores y el proyecto de Zamora, de tierra y hombres libres, horror a la oligarquía. Ahora decimos tierras, mujeres y hombres libres. Es para nosotros entonces este momento un momento clave, porque luego de todo lo que enfrentamos, nuestro presidente Nicolás Maduro ha enfrentado una acción aún más intensa que la que tuvimos que enfrentar durante el gobierno del comandante Chávez. Bueno, Blanca, ¿Hola? ¿Pode me escutar? Ok. Sí. Decía que en esta fase de desesperación ¿me oyen? Ahora sí. Ok. Decía que ha perdido legitimidad la hegemonía norteamericana sobre el mundo. Ha perdido legitimidad, ya no convence, ha quedado al descubierto, desenmascarada, sobre todo en este escenario de pandemia, donde se cuentan por centenares de miles los muertos, se cuentan por millones los contagiados, pero además lo que es evidente es que no hay un interés ni el más mínimo en salvar la vida del propio pueblo de los Estados Unidos. Un gobierno que ha demostrado no solamente su ineficacia o su incapacidad, sino su vocación criminal contra su propio pueblo, no puede ser alternativa al mundo. Así que más es el empeño ahora de que el modelo que plantea Venezuela de poder popular, el modelo de socialismo del siglo XXI, profundamente democrático, que se legitima también a través de las vías electorales, pero que construye escenarios de legitimación en los territorios con la organización de la gente. Nosotros venimos de un proceso de renovación de las comunas
donde más de 45.000 consejos comunales entraron en proceso electoral y se escogieron en la base 2.800.000 voceros y voceras. En medio de todo lo que significó el año 2019, donde hubo intentos de golpe de Estado, intentos de magnicidio, intentos de ocupación territorial, donde los Estados Unidos pusieron, porque les dio la gana, a un encargado, a un títere, y decidieron que era presidente, en medio del robo, del saqueo de buena parte de nuestros recursos. Allí el pueblo fue a procesos electorales en las bases y renovó, legitimó toda la organización popular. Eso, junto al Consejo Comunal, tenemos todo un gran desarrollo de consejos campesinos, indígenas, mujeres. Es un movimiento extraordinario. Y creo que esa es la gran apuesta de los Estados Unidos, que fracase el modelo popular para poder justificar el que se incremente la acción fascista y bárbara, que es hacia donde deriva el capitalismo en esta fase, como lo decía pre-Segunda Guerra Mundial Rosa Luxemburgo. O construimos el socialismo o es la barbarie. Estamos frente a la barbarie y nosotros y nosotras apostamos al socialismo. Blanca estava falando agora sobre as organizações comunais e, bom, nas eleições para o Congresso de 2015, quando o governo do PSUV perdeu a maioria dos lugares no Congresso, nesse período a militância do PSUV era composta por 5 milhões de pessoas. Hoje já são 7,8 milhões de militantes, o que faz do PSUV um dos maiores partidos do mundo, né? Sendo superado apenas pelo Partido Comunista da China. E para garantir que esse novo processo, esse novo Congresso tenha mais representação popular, mais democracia nas decisões internas do país, estão sendo estabelecidas mais organizações de base, né, como você vinha falando. E tem também agora as chamadas Unidades de Batalha Hugo Chávez. E como anunciada nessa sexta-feira, né, que esses 8 membros do gabinete executivo serão candidatos pelo Partido Socialista da Venezuela. Eu queria saber de você como é que você poderia nos explicar quais são as propostas de mudança na estrutura das organizações de base do povo venezuelano, o que pode mudar na conjuntura interna e externa da Venezuela, e o que vocês estão vislumbrando para essas novas eleições? Bueno, nosotros, como tú lo decías, en el año 2015 tuvimos una derrota terrible porque la Asamblea Nacional la ocupó una fuerza extranjera. Esa Asamblea Nacional se puso de inmediato bajo las órdenes de los Estados Unidos, y esa Asamblea Nacional, que entró inmediatamente en desacato porque no cumplió con ningún marco legal de la Constitución de nuestra República, porque pasó por encima de todos los poderes de la República y se puso al servicio de los Estados Unidos, se puso al servicio del saqueo de nuestro territorio, que ha pedido que fuerzas de ocupación extranjeras lleguen a nuestro territorio. Ha sido una barbaridad. Estamos frente a un poder que fue a partir de una estrategia de financiamiento, pero además de todo lo que fue la intensa guerra, el intenso bloqueo que sufrió nuestro pueblo en medio de esas circunstancias tan duras. Entonces, esa victoria de la derecha fue definitivamente una acción imperial para ocupar nuestra república. Así que para nosotros estas elecciones del 6 de diciembre son unas elecciones contra el poder estadounidense impuesto a través de estos apátridas, de estos traidores a la patria en nuestra república, y que ha causado muchísimo dolor, muchísima pérdida,
que ha intentado por todas las vías, imagínense ustedes, contratando fuerzas terroristas para que entren y firmando contratos para que esas fuerzas terroristas asesinen dentro de nuestro territorio. Fuerzas terroristas y además vinculadas a paramilitares, a narcotraficantes y a todo lo que es ese movimiento muy criminal que ha hecho tanto daño durante más de medio siglo en Colombia, pero financiado desde los Estados Unidos con marines norteamericanos. Es que realmente para nosotros esta batalla electoral tiene un significado importantísimo. No es solamente porque siempre Venezuela puso la revolución bolivariana un énfasis en el marco jurídico de nuestras leyes. Apenas inició la revolución en el año 99, el primer decreto, la primera acción de gobierno, la primera decisión política del comandante Chávez fue llamar a proceso constituyente y decir, hay que refundar la república para romper con las cadenas coloniales, para que pudieran participar las mujeres, los campesinos, las campesinas, trabajadores, trabajadoras, los indígenas, los afrodescendientes, para que pudiera participar el pueblo, porque hasta ese momento todo el marco jurídico, lamentablemente por la traición a nuestro padre libertador, todo el marco jurídico estuvo impactado por la herencia colonial y la manipulación y el control neocolonial de los Estados Unidos y obviamente de las oligarquías criollas para golpear a nuestro pueblo y además para pisotear a la nación. Así que para nosotros la asamblea y la transformación del marco jurídico, el debate de las leyes, ha sido siempre una línea fundamental del ejercicio de la democracia. Nosotros hemos construido en la Asamblea Nacional, antes de que la tomara la derecha, las leyes del poder popular, las leyes que nos permiten justamente el gobierno de las comunas, de los consejos comunales, la transformación hacia un modelo económico comunal, el desarrollo de todo un marco social, político y económico que permita el empoderamiento del pueblo. Esa Asamblea Nacional tiene grandes tareas. Logramos nosotros, luego de esa derrota del 2015, grandes victorias. La primera de ellas fue la victoria constituyente, porque luego de haber ellos, la derecha, justamente asumiendo las líneas de Estados Unidos, luego de haber tomado el poder, la primera acción fue justamente desatar el terrorismo. Y esas acciones terroristas nos llevaron en el año 2017 a una situación casi de guerra civil. Y el presidente Nicolás Maduro, siguiendo la línea política del comandante Chávez, siguiendo el legado del padre Bolívar, lo que hizo fue consultar al pueblo, llamar al pueblo y llamó a la constituyente. Y eso nos permitió esa gran victoria, porque fue en medio de una situación de conmoción nacional, de casi guerra civil, donde la derecha estaba quemando seres humanos, donde se amenazaba de muerte a quien fuese a ejercer el voto, y más de 8 millones de hombres, de mujeres, se manifestaron por la constituyente. Eso fue una victoria extraordinaria, pero hemos logrado también triunfos en las alcaldías, triunfos que son los municipios en nuestro país, las gobernaciones, y logramos la reelección de nuestro presidente Nicolás Maduro. Es decir, luego de esa derrota del 2015, hemos tenido sistemáticamente grandes victorias populares, pero en este momento enfrentamos una de las acciones más intensas de guerra económica, de bloqueo no solo financiero, de bloqueo naval, de amenazas con sanciones criminales en contra de cualquier país que quiera negociar con Venezuela, pero además en un escenario de pandemia que amenaza al mundo. Y uno de los objetivos, apenas
comenzaron las consecuencias terribles de la pandemia en el mundo, uno de los objetivos mediáticos de Estados Unidos era declarar a Venezuela como el epicentro del coronavirus y una ocupación casi que humanitaria. Y bueno, se han enfrentado a la realidad de que Venezuela, en medio de esas circunstancias tan adversas, tiene uno de los menores índices de contagio, de los menores índices de fallecidos y además es un modelo de atención en nuestro continente, a diferencia de los Estados Unidos. En medio de las grandes dificultades, para nosotros comprar una medicina nos cuesta hasta 1000 veces lo que le puede costar a otro país, porque todo el bloqueo y las medidas criminales de Estados Unidos están dirigidas justamente a atacar las medicinas y los alimentos que llegan a nuestro país y boicotear todo el proceso productivo venezolano. Entonces, en medio de esa adversidad, vamos a elecciones. Otra vez, el presidente Nicolás apuesta por la consulta al pueblo. Primero, para cumplir con el marco jurídico de la República, y es en este año 2020 que toca ir a proceso electoral, es decir, es en el marco del cumplimiento de las leyes, pero también es en la batalla por la permanente legitimación de la revolución bolivariana y pasa por la consulta al pueblo. No es un escenario fácil, es un escenario tremendamente complejo porque la agresión imperialista impacta sobre la vida de nuestro pueblo, pero hay organización, hay conciencia y sobre todo hay una disposición de lucha que es la que nos ha permitido mantenernos libres, soberanos y en socialismo durante más de 20 años. Muitas graças, Blanca. Bom, você falou agora há pouco sobre o trabalho da Venezuela, que tem sido exemplar aí no combate ao coronavírus, à crise sanitária, e você foi ministra das Comunas por 2 anos, né, até esse último sábado, e ativamente participou da construção desses projetos importantes, junto com o governo do Maduro, na construção das cidades e do Estado comunal. E esse nível de organização do povo, ele está sendo fundamental, é justamente esse nível de organização do povo que está sendo fundamental para esses bons resultados do combate à Covid-19 no país. E muitas vezes as pessoas ficam um pouco desconfiadas sobre os dados que são divulgados em relação à Venezuela com o coronavírus, em relação ao coronavírus. Mas se a gente pensar um pouquinho como é que está sendo organizado, como é que está sendo feito o combate a essa pandemia durante o governo de Maduro, a gente encontra respostas do porquê que tem sido tão bem sucedido, né? De acordo com o último boletim do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, na Venezuela foram 420 vítimas fatais até agora, né? E esse número ele é menor do que comparado ao estado de Roraima, que é o estado brasileiro que faz fronteira com a Venezuela, que já registrou mais de 600 mortes. Blanca, como é que tem sido, qual tem sido o papel popular, do poder popular e das comunas nesse processo de combate ao coronavírus na Venezuela? Este resultado positivo en medio de la adversidad y en medio de las dificultades para atender el tema de la pandemia solo es posible porque hay poder popular organizado, porque hay un sistema de salud público vinculado a los territorios, que arrancó justamente con las misiones socialistas en el año 2003, y una de las primeras misiones fue Barrio Adentro, uno de las misiones que se ejecutaron con el gobierno cubano, Cuba y Venezuela, en esa alianza, en esa solidaridad permanente. Por primera vez garantizaron la presencia de médicos en las comunidades más remotas, en lo más alto de los cerros, de las favelas, en lo más profundo de nuestros campos, en nuestras comunidades indígenas, en nuestra costa, en nuestros llanos. A todo el pueblo venezolano por primera vez le llegaban médicos cerca
que atendía sin cobrar, de manera absolutamente gratuita, que iba a la casa, porque una de las premisas de la revolución bolivariana es el cuidado de la vida, es el cuidado de la gente, es el vivir viviendo. Y por eso las misiones estaban vinculadas a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, a la cultura, al deporte, a la vida. Y esto, por eso digo, solo fue posible porque se inició en la revolución bolivariana un proceso de atención, pero de atención donde el pueblo es protagonista, no donde el pueblo es simplemente alguien que espera pacientemente que se le lleve un poco de comida. No, el pueblo asume desde su organización y desde su protagonismo la realización de las misiones. Así que en este caso, las comunas están vinculadas a las ASIC, que son las áreas de salud integral comunitaria. Es la agrupación por territorios de todo lo que es nuestro sistema de salud que viene de la misión barrio adentro. Más de 400 ASIC, allí hay 25,000 comités de prevención de nuestros consejos comunales trabajando con las áreas de salud, que además tienen datos precisos por calle, con los comités locales de abastecimiento y producción, con los jefes de calle, para saber cuántas mujeres embarazadas, cuántos adultos y adultas mayores, cuántas personas con discapacidad, cuántos niños y cuántas niñas, y cuántas personas tienen alguna condición previa, porque es EPOC, porque es diabética, porque es hipertenso. Entonces aquí no hay, se espera a que alguien venga al médico en medio de una dificultad, sino que la comunidad y todo el sistema de salud acude, acompaña, orienta, guía. Además, fue importantísimo cómo el presidente Nicolás Maduro tomó las medidas adecuadas, llamó a la cuarentena de manera inmediata y le dijo a los trabajadores y las trabajadoras que decretaba la inamovilidad. Nadie puede despedir a un trabajador y una trabajadora en medio de la pandemia. Nadie, además, se va a quedar sin su salario, sin la defensa de su seguridad social. Al revés, el presidente comenzó a incrementar los bonos vía carné de la patria. Y esta es otra cosa interesante. El carné de la patria es la tecnología puesta al servicio del pueblo, la tecnología puesta al servicio de la protección social. En el carné de la patria hay más de 19 millones de personas registradas, hombres y mujeres venezolanos que pueden reportar con el carné de la patria, que es una plataforma, que es la plataforma patria, un sistema desde donde se puede atender de manera inmediata la persona que tiene síntomas, pero es también desde donde se reciben los bonos de apoyo económico ante la guerra económica y el impacto de esa guerra económica sobre todo en la población más vulnerable. Es a través de ese carnet de la patria donde se recibe información, donde las ASIC articulan con consejos comunales y comunas para atender, apenas tienen un dato, una información de dónde hay alguien al que hay que acudir. En algunos casos, el modelo que nosotros hemos asumido, que no es solamente atender, sino que la salud y la medicina es totalmente gratuita y además se le aplica todo el protocolo de atención a cualquier persona. Apenas se comprueba que tiene, porque hemos realizado más de 1 millón de pruebas. Este sistema ha logrado que de los 52,000 personas que nosotros tenemos que tienen el coronavirus, que han sido diagnosticadas con el coronavirus, el 81% ya está recuperada. Es decir, apenas tenemos 9,700 personas que tienen activo el virus, de las que han sido detectadas, porque es una búsqueda permanente de prueba, de diagnóstico, de inspección, de acompañamiento, y además se preserva el tema de los derechos de los trabajadores durante la cuarentena. Estoy diciendo todo un plan, pero no es una cosa fácil.
ha tenido que garantizarse que la alimentación llegue a cada comunidad a través de las bolsas que los comités locales de abastecimiento y producción distribuyen en el territorio, para que la gente no tenga que salir a buscar el alimento. Pero esto igual es un trabajo enorme porque es una Venezuela bloqueada. Entonces, cada alimento que conseguimos nos cuesta hasta 10, hasta 100, hasta 1000 veces más que a otros gobiernos o que a otros países del mundo. Es una tarea que solo es posible porque hay un poder popular consciente, organizado y capaz de desarrollarlo. Ninguna institucionalidad de Estado podría desarrollar esta política si no es el pueblo el principal protagonista en la ejecución de la misma. Es una batalla dura, compleja, pero es una batalla en la que hemos demostrado que el socialismo, que la solidaridad, que lo público y que la organización popular son la única forma de enfrentar las grandes dificultades que vive la humanidad en este momento. Sim, claro, e por aí a gente já consegue perceber a diferença com o Brasil, que no Brasil a gente não tem muitos testes sendo feitos, as pessoas precisam escolher entre morrer de Covid ou morrer de fome, porque não tem nenhuma garantia do governo para que essas pessoas possam fazer uma quarentena e ficar em casa para poder passar bem durante essa pandemia. E, bom, falando ainda sobre as comunas, Blanca, na última semana foi realizado o Congresso de las Comunas 2.0 para o projeto bolivariano e Estado comunal. Quais são as estratégias que o governo, em conjunto com os comuneiros, estão criando para pensar a realidade pós-pandemia? Bueno, el Congreso de las Comunas inició en el 2018, el primer Congreso de Comunas a nivel nacional. Ahí surgieron un conjunto de propuestas, entre esas la constitucionalización de las leyes del poder popular, que esperamos que se pueda hacer con nuestra Asamblea Nacional Constituyente, la creación de la Universidad Bolivariana de las Comunas, que ya está en marcha, y la ofensiva económica para construir un nuevo circuito económico comunal, porque nuestro pueblo produce y produce mucho. En medio de todas las dificultades, el pueblo produce, pero lo que produce el pueblo termina muchas veces en el mercado capitalista. Así que hay que construir un nuevo circuito económico que pase por la solidaridad, por el intercambio entre comunas, por los planes de abastecimiento comunal y no por la lógica del mercado, y menos del mercado capitalista. Así que en este momento se está batallando por esa transformación del modelo económico desde los territorios para poder enfrentar las dificultades que ocasiona el golpe a nuestra moneda y tener una forma de intercambio vía petro, vía monedas comunales que puedan romper con todo este golpe a la divisa, al bolívar venezolano, que ha sido una de las estrategias golpistas más duras contra la economía venezolana. Entonces, estamos en este momento, en el 2018 comenzamos Congreso y fuimos a un siguiente capítulo en el 2019 y allí pasamos a la ofensiva organizativa en lo comunal. Por eso se renovaron, se fueron a elecciones y logramos, como dije antes, que 2.800.000 voceros y voceras fuesen escogidos desde las bases en los territorios para la conformación de los consejos comunales. El 2020 ha estado muy marcado por el tema de la pandemia. Que ha afectado tanto lo económico y no solo la salud y la educación, sino también las formas de encuentro. Nuestro pueblo es un pueblo de asamblea, de reunión, de marcha, de abrazo. Y en este momento el modelo que está tocado por el tema de la cuarentena, del respeto a las normas para impedir la propagación del virus. Así que hemos ido a otra forma de asamblea y en este caso entonces estamos desarrollando el Congreso 2.0 de las comunas, este capítulo 2020, en los territorios. Cada territorio está desarrollando metodologías diversas, algunas son presenciales,
en comunidades campesinas, en comunidades indígenas, en las zonas más rurales. Otras pasan por utilizar herramientas tecnológicas como el chat, como Internet, como Zoom, como el WhatsApp, todas estas distintas formas, creación de otras plataformas. Estamos también desarrollando una estrategia para que la plataforma Patria, que es donde está nuestro carnet de la patria, también nos sirva para interconectar a millones de hombres y de mujeres que viven en los territorios comunales bajo este nivel de organización del poder popular, y estamos trabajando en este momento para lograr que el 20 de octubre se inicie con todo el aporte de lo que se haya producido en el debate, las discusiones en los territorios, la Asamblea Nacional del Congreso, que sería el día del golpe de timón. Hace 8 años, el comandante Chávez, en el 20 de octubre del 2012, luego de la victoria del 7 de octubre, nos dijo comuna o nada, y llamó a transformar radicalmente el modelo de Estado para lograr la radicalización del poder del pueblo. Lamentablemente, luego de ese gabinete, que fue el último, vino todo el tema de la reaparición de la enfermedad hasta la pérdida de nuestro comandante, la pérdida física, porque su legado, su conciencia, su espíritu nos acompaña, nos inspira y está también en la primera línea de batalla en este momento. Pero luego de eso tuvimos desde el 2013 hasta acá, sistemáticamente desde la declaración de Venezuela como amenaza por parte del señor Obama, el decreto, no hemos parado de tener una arremetida imperial muy, muy grave. Sin embargo, hemos avanzado en la organización del pueblo, pero tenemos que avanzar en la transformación del Estado. Y eso es lo que está en debate en nuestro Congreso, sobre todo para prepararnos hacia construir las ciudades comunales, que deben ser justamente el escenario de la post-pandemia. Ciudades solidarias, ciudades de paz, ciudades para la vida, ciudades donde prevalezca también esa visión robinsoniana de nuestro maestro Simón Rodríguez, maestro libertador, de la toparquía, el poder del lugar y el desarrollo de toda la potencialidad del pueblo para garantizar una economía comunal que rompa con el modelo de la dependencia y con el modelo capitalista. Graças, Blanca. E você falou agora uma coisa que eu gostaria de levantar uma questão, que é sobre as dificuldades que a Venezuela vem enfrentando desde o governo de Barack Obama, né? Bom, as eleições nos Estados Unidos também se aproximam e há um senso comum de pensar que democratas são um pouco menos radicais que os republicanos, mas a verdade é que Joe Biden, que é o oponente do Donald Trump, tem feito declarações muito duras em relação à Venezuela, né? E essas declarações, inclusive acusando Donald Trump de fortalecer o regime de Nicolás Maduro, quando, na verdade, a gente sabe que até mesmo Donald Trump ofereceu aí dinheiro para que se caçasse Maduro, não é mesmo? Então, como é que vocês têm analisado essas eleições dos Estados Unidos? Quais são as perspectivas dessas eleições para a Venezuela? Creo que la política del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo por la crisis que vive su modelo, no va a variar. Gane quien gane. Y no va a variar para América Latina. Y la única garantía que tenemos de lograr nuestra victoria está en la fuerza de nuestro pueblo. Y lo único que puede hacer irreversible la independencia verdadera es la unidad latinoamericana. Así que estamos en batalla en todo el continente. En batalla en Brasil para que no siga un títere de los Estados Unidos al frente de su gobierno. Batalla en Colombia para que no siga un criminal títere de los Estados Unidos al frente de su gobierno. Batalla en Bolivia para que no siga una títere criminal al frente del gobierno.
Es una batalla gigante y nosotros seguimos en batalla por defender a nuestro presidente obrero y por defender el camino que estamos transitando, que es el de construir el socialismo. Pero solo será posible lograr consolidar nuestra soberanía verdadera, plena, nuestra independencia, nuestro desarrollo como pueblos, si la unidad latinoamericana se concreta. Y no va a depender de los gobiernos, depende de los pueblos. Es la hora de los pueblos. Muitas graças, Blanca. A gente já está caminhando para o fim da nossa entrevista. Eu quero só agora levantar uma questão sobre as eleições na Venezuela, as eleições de dezembro. Bom, os Estados Unidos, nessa tentativa de deslegitimar o governo da Venezuela, o governo democraticamente eleito na Venezuela de Nicolás Maduro, e já afirma que não vai reconhecer essas eleições de dezembro. Mas, apesar disso, o Maduro ele tem feito diversas tentativas para poder fazer com que a comunidade internacional reconheça, participe. Uma das questões que o Maduro fez foi ceder indultos a opositores que estavam presos por cometerem crimes na Venezuela, e agora essas pessoas podem também participar livremente nas eleições. Eu queria, quais são essas atitudes, essas ações que o governo da Venezuela tem tomado agora para que a comunidade internacional reconheça essas eleições como democráticas, como verdadeiras na Venezuela? Bueno, Venezuela ha dado demostraciones de su vocación democrática. Ya hemos ido a 25 procesos electorales, como te decía, en medio de las circunstancias más adversas, más complejas, más difíciles. Hemos ido a procesos electorales, reiteradamente ha habido victorias populares extraordinarias, pero cuando hemos tenido derrota lo hemos asumido también de manera inmediata y hemos respetado los resultados. Venezuela, en medio de esta adversidad que es la pandemia y en medio de la agresión imperialista, no cambia el rumbo que trazamos desde el inicio de la revolución, y es justamente la consulta al pueblo y el marco profundamente democrático. Más allá de la democracia representativa, es la democracia participativa y protagónica, la que se concreta de manera indirecta a través de un voto y la que se ejerce todos los días a través de la organización popular, que es la democracia verdadera. Nosotros vamos a elecciones en medio de las dificultades porque confiamos plenamente en nuestro pueblo, en la conciencia y en la construcción que la revolución tiene en este momento. Así que queremos no solamente legitimar nuestro gobierno ante el mundo, sino que tenemos que demostrar la fortaleza de la revolución bolivariana ante el mundo. Este camino es el camino y creemos que debemos seguir dando ejemplo e inspirando a los pueblos para, ante cualquier circunstancia, mantenerse de pie y no doblegarse ante un imperio que está en este momento en decadencia, que no es alternativa ni política, ni económica, ni social, y que solo la única forma de mantener su hegemonía es a través de la violencia. Nosotros por eso defendemos la paz. Queremos y creemos en la paz. Defendemos los escenarios de paz. Sin embargo, si los Estados Unidos se empeñan a través de sus títeres en generar situaciones de violencia y de guerra, sabremos defender nuestra patria en cualquier circunstancia. Muito obrigada, Blanca. Obrigada por arrumar um tempo para você conversar aqui com o público dos Jornalistas Livres. A Blanca, ela que foi ministra das Comunas até esse último sábado e agora vai concorrer à eleição do Congresso Nacional na Venezuela. Foi também vice-presidente da Assembleia Legislativa e esteve à frente do ministério responsável por fomentar e fortalecer o modelo comunal de organização popular. E agora, desculpa, a Blanca, que era ministra desse poder comunal das comunas até o último sábado,
conseguiu esse tempinho para falar um pouquinho aqui com a gente, dos Jornalistas Livres, para explicar um pouquinho sobre o que tem feito a Venezuela de uma perspectiva diferente, porque geralmente as narrativas aqui são as narrativas das mídias hegemônicas e que chegam ali dos Estados Unidos para cá, comprando aquela narrativa sem fazer muitos questionamentos. Então, acho que essa entrevista foi muito importante para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre o processo que está se passando na Venezuela, o que vai acontecer daqui para os próximos meses. E seguimos. Blanca, muito obrigada. Obrigada por participar conosco. Vale, un abrazo. Viva Brasil. Viva Venezuela. Viva Brasil, viva a Venezuela, o Brasil dos brasileiros e a Venezuela dos venezuelanos. Muito obrigada.